Pues nada apurado. ¿Qué tal? Este, ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a viernes 5 de agosto de 2022, día que además marca la entrega de los resultados de la prueba de transición a las universidades de invierno, que es la primera vez que ocurre que tú puedes dar la prueba para buscar el ingreso a las universidades a mitad de año. Así que a todos los estudiantes, a todas las estudiantes, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus familiares y seres queridos, un abrazo gigante de este programa Carta Ciudadana, porque yo sé que ha sido un poco estresante tal vez, un poco, en fin, algo de nervio. Así que un afectuoso saludo. Saludo a don Matías Moreno, que pareciera que dio la PSU, pero no. Matías ya es un profesional, se ve muy joven, lo es, pero se ve aún más joven. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, ahora profesor incluso, con juventud y todo, Además, voy a profesor empezar a Matías, hacer clases, sí, en la Universidad del Desarrollo. Empiezo mañana. Oye, mira, además golfista, youtuber, influencer y DJ. O sea, es un tipo completo, Matías. Tal vez se me quedaron algunas otras actividades en el tintero y si es así te pido disculpas. no No, todos se pueden y mencionar, Claro, cla- exactamente. obviamente. Bueno, y saludamos a don Luis Felipe Mujica, uno de los decanos de este programa, hay que decirlo. ¿Qué tal, Pero tocayo? ¿cómo? ¿Cómo va? Pero Tocayo presentó la juventud y ya me pone como decano. Pero no lo No, puse de viejo, dije decano del programa, ojo, no, pero hay un mensaje decano del subliminal que programa. ya no me gusta. No, para nada. No, me siento discriminado al tiro. Para nada, No, porque usted es un tipo, usted se ve más joven de lo que es, y ya no, eso es. ya, síguela. Bo. Linda la cosa, baila la hora. Pucha, máquina. Tú es como el ministro Jackson. Sí, por Acá, ahí, ya. avíseme si la cago. Oye, Ya. pero después pedí perdón. Oye, Y después pedí después pido perdón y estamos disculpas. listos. Estamos al otro lado. Erika Muñoz también está con nosotros. ¿Cómo estás, querida Erika? Hola, bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Qué Muy bueno bien. comenzar Erika, este perdona, programa saludándolos desde un lugar. Estoy al eso te aire quería libre. preguntar. ¿Dónde estás, mi querida Erika? Si se Estoy en puede un lugar saber, claro. maravilloso. Sí, claro que sí. Estoy en un lugar maravilloso, la quinta región, que se Ya. llama Curauma. Estamos Trauma. en la laguna de Curauma. Mira qué Qué lindo. bonito. y dicen que Qué se está bonito. secando, yo la veo con bastante agua. Está, o sea, mira, yo vine hace unos meses atrás y se estaba secando, había bajado el agua, pero fíjate que ahora nos encontramos con esta Ayudó hermosura. la Ha lluvia. subido harto el Ayudó la nivel del lluvia, agua y ayudó la última lluvia. Esa es la así cancha es. de entrenamiento de todos los bogas. Sí, en Así eso que Sí, estaban, eso estábamos viendo justamente, el pero entrenamiento de... los panamericanos los corrieron a Concepción producto de la sequía y el abastecimiento que ocupan del agua de la laguna de Curauma para el Gran Valparaíso. Sí, Sí, Claro. claro. Para los panamericanos próximo año. exacto. pa'l Mira, Así Panamé. que era la hora del programa, así que dije yo ya, me conecto desde acá qué para bonito aprovechar lugar. también de mostrarles el lugar maravilloso, para quienes nos están viendo en realidad. Sí, pues, muy bien. Y para los que no, les describimos el paisaje. Bueno, vamos a tener un Así es. invitado un ratito más, así que el editor de Noticias Positivas, Luis Felipe Mujica, nos quiere presentar algunas, o Vamos a tener que una, ir o muy varias. rápido porque Vamos, tengo muchas. vamos, Eso, De vamos, bien. partida, vamos. ayer fue el 162º aniversario de la Escuela Naval. El capitán 162 Arturo Prat. años, Mira, 162 años de su creación en 1858, Escuela Naval Arturo Prat, que tantas glorias a la patria ha traído. Y no solo gloria, sino que gracias a esa institución es que Chile ha podido tener la dimensión que tiene y que ha podido crecer en toda la actividad marítima, etcétera. Así que aplauso por ello. Primera buena noticia. Y voy inmediatamente a la segunda porque son muchas. Segundo que nada, es una noticia muy alentadora pero triste a la vez, porque después de 32 años de estar juzgado
la patrulla militar de los quemados, del caso de los quemados, apareció un ex conscripto que dice de que lo hicieron mentir, incluso involucra a unos periodistas que lo llevaron a un hotel, lo prepararon y qué sé yo, y eso implicó que condenaran a, no me acuerdo cuántos son 14 o 15 de la patrulla del teniente Fernández, no me acuerdo cómo se llama, no es Fernández Lario, pero sí que era No, no es un Fernández teniente, Lario. pero tenía 22 años, 23 años, y ha vivido todos estos años tras esta cuestión por una mentira. Y que aparentemente el juez Carroza lo sabía. Así que se abre ese caso, que es bastante, bueno, no sé si salga mucho en prensa, pero yo lo encuentro impactante, pero una buena noticia que la justicia al final llegue. También, Sí, Qué perdón, fuerte. Sí. sí, son 11 los militares que están condenados por el caso quemado. Pero antes de ir con, o sea, no alcancé, por eso pido mi disculpa. Ujú. Acá tengo un libro que me regaló René Saavedra Prat. Me lo regaló hace un par de días, que se llama Prat, Pequeñas Grandes Historias. Y así que un libro, siempre es bueno recomendar libros. sí, Y a propósito del aniversario de la Escuela Naval, del capitán Arturo Prat Chacón, quise presentar este libro y recomendarlo, por supuesto. Yo lo estoy empezando a leer. Son cosas bien interesantes, son cositas que no están, digamos, en los libros de historia tradicionales acerca de Arturo Prat, porque don René Saavedra Prat es militar en retiro, ¿sí? Y como digo, me regaló este libro que se llama Prat, Pequeñas Grandes Historias. Así que oye, Qué yo interesante. complementando lo tuyo, ahí creo está. que fue interesante la vida, porque partía él, era un guaso, nació en Ningüe, en un terreno cerca de Chillán, en una hacienda ahí, y Ujú. de ahí se fue a la escuela naval, me carrileo, pero deben ser a los 10 años, 11 años, una cosa Claro, muy chiquitito, sí. muy, muy chico. Y después se gradúa de oficial, hace una bonita carrera, pero en paralelo saca su título de abogado. Y ahí donde la mató. Bueno, no importa. Oye, No era Íbamos qué tan perfecto. bien, increíble la Íbamos tan bien, como trayectoria. íbamos tan dijo don bien, pero bueno. Francisco, claro. De hecho, la Oye, trayectoria. Ningüe es un pueblo, es pequeño, o sea, es un lugar Sí, sí, rural. po, Y sí, po. ahora uno puede dirigirse también, por ejemplo, a la Corte Suprema y ver la firma de Arturo Prat en lugares importantes de la misma. Entonces, la significancia que tiene este personaje histórico radica también en la ley. No, y es que ahí uno se da cuenta que no fue el acto heroico que cometió, no fue un acto impulsivo, fruto de las circunstancias, sino que es un tema que él tenía un amor a la patria Ujú. brutal. Y la verdad es de que la guerra la ganó Prat, porque sin el acto de Prat, Chile no despierta y queda dormido. Por lo tanto, si bien es cierto, fue una derrota, inmediatamente seguido de una victoria, porque se perdió el 50% del poder naval peruano en la batalla de Punta Gruesa, pero la actitud de Prat es realmente memorable, y más, como digo yo, de un acto circunstancial, uno sigue la trayectoria y era evidente que en algo así iba a terminar. Por lo tanto, ese libro, que no lo conozco, me imagino vaya a ver varios de esos capítulos que realmente es muy interesante, que se desconoce mucho, digamos. Sí. Y además que, según testimonios de cronistas e historiadores, después de la hazaña de Arturo Prat, el curso de la guerra cambia desde el punto de vista de lo que se transforma esto en una cosa a nivel nacional. Sí, po. Muchos coinciden que antes de eso era una cosa más bien lejana, que se veía algo casi como entre privados, pero con lo que pasa con Arturo Prat, el sentimiento chileno, digamos, y lo que significó los jóvenes que se empezaron a integrar a la fuerza fue bien increíble. Así que, Por lo mismo que yo decía de que él fue el que logró dar vuelta al sistema. Antes claro. era una cuestión, así que fue notable. Así que muy bien por ello.
Después, Luis Felipe, que yo sí, quería hacer un paréntesis al caso Quemado, lo que hablaste al Dale, principio, y darle un dale, dale, tiempo dale. de reflexión a lo fuerte que significa eso, de estar condenado hace 36 años por la justicia, por delitos de homicidio con agravantes como quemar a una persona. Dejan penas privativas de libertad muy duras, y ahora lo que viene luego de esta confesión de incriminación falsa es cómo el Estado va a ser capaz de reparar el tiempo perdido, que no es poco. Entonces, perdón, y yo creo de sí, que muchos de los juicios de los derechos humanos la historia al final va a ser un poco distinta, porque el debido proceso ahí no ha existido. Fueron juzgados con una ley retroactiva, con un sistema antiguo cuando ya estaban en el nuevo, entonces no se han cumplido prácticamente nada. Y con mucha previcarización, como este caso, prevaricación. ¿ya? Entonces, Prevaricación. ya, pero Ok. el fondo, para que los oyentes entiendan, es cuando hay mentiras, ¿ya? Y que Mm. el quien ejerce la justicia, sabiendo que hay mentiras, ejerce un fallo en Ahora, contra. ojo a que, y aquí Matías me puede corregir porque yo no soy abogado, pero ese es el testimonio de este testigo. Veamos qué es lo que opinan o qué dicen y cuál es la defensa de quienes son acusados por Claro, po, este Sí, ex conscripto. por eso, porque él obviamente era, ellos, Por eso digo, entiendo, pero ¿te refieres entiendo, al juicio que ya tuvo condena o lo que se va a ventilar ahora actualmente? no, porque él está culpando a un periodista, que yo a uno, al ah, periodista yo lo conozco, Alejandro Vega, me imagino que él tendrá algo que decir en esto. Claro, O sí, nos vamos a pero quedar como, o nos vamos a quedar como lo que dijo la presidenta del Comité de Ética del Colegio de Periodistas, que dijo que Matías del Río había cometido una falta a la ética, y como se lo explicó muy bien el Premio Nacional de Periodismo Abraham Santibáñez, es muy curioso que quien está a cargo del Departamento de Ética de un colegio profesional juzgue de falta de ética a alguien sin haberle hecho un debido proceso. claro, O sea, pero aquí, ella tomó decisión, sentenció y culpó a Matías del Río sin que él diga nada. estoy de no, y la acuerdo, cancelación pero que sufrió con TVN Tocayo, después. sí, pero en el caso de esta situación de los quemados, aquí hay dos casos, dos cuentos. Uno es que él dice, yo mentí. Y lo otro, que inculpe al periodista, ¿cómo se llama ese periodista que está inculpado? Que él Alejandro lo Vega. forzó, y Alejandro Alejandro Vega. Vega lo presionó. Pero son dos cosas. Uno es, yo no dije la verdad, lo cual merece Por eso. todo el rigor de la ley a O sea, hay que este personaje. investigarlo, porque en una de esas, No, pero si de manera, de momento que yo digo yo mentí, ¿qué hay que investigar? A, obvio, relevo de pero si pruebas, eso no es constitutiva, ¿no? Porque yo entiendo, Matías, corrígeme si me equivoco, el decir yo mentí te permite indagar, en fin, averiguar, Hay un tema interrogar, con claro, hay un pero tema con no, la no. confesión, que esta tiene que ser libre de coacción detrás de la misma. Es decir, de nada sirve decir yo mentí cuando tienes una pistola o un agente externo impulsándote a emitir ese testimonio, y de eso se encarga un poco el procedimiento de búsqueda investigativo respecto a lo que dice la persona. claro, aquí entiendo que él fue a una notaría y Ujú. estampó en notaría y dijo, yo falté a la verdad, mentí en este proceso. Indudablemente que no sé si afuera lo están esperando otras personas, no tengo idea, y eso habría que verificarlo. Pero eso no tiene nada que ver o es aparte del problema del periodista de que lo habría forzado. Y que yo no sé si eso es constitutivo de pena o no. Éticamente de todas maneras, pero no sé si O legalmente. sea, de que se establezca culpabilidad, no me cabe duda. Tú dijiste algo, Luis Felipe, pero Injurias solo para al mismo. precisar, Pedro Fernández Ditús, Eso. quien había sido absuelto por cosa juzgada. Es también, recordemos que casi 36 años después, en marzo pasado, la Corte de Apelaciones condenó a 10 integrantes del ejército en retiro acusados por estos hechos. Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Galvez y Pedro Fernández Ditus. Estos fueron Sí. condenados a 20 años de cárcel. Leonardo Riquelme Alarcón, Walter Lara Gutiérrez, Juan Ramón González Carrasco y Pedro Franco Rivas, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio
por su responsabilidad como cómplices y después hay más personas involucradas. Ya, ¿Te sigamos dais con más cuenta? noticias, porque Ya, harta gente, ¿ah? Son hartas personas, son 11 personas. la otra buena noticia, encuentro increíble lo de la encuesta CEP al mundo mapuche, no sé cómo se llama esa encuesta, digamos, pero la Sí verdad la vi, es sí la vi. que es impactante Ujú. ver lo pifiado que estábamos. Fíjate que más del 59% del mundo mapuche rechaza la violencia para acceder a sus cuentos. Ahora, se declara mapuche en la Araucanía. El 2006, el 26%, el 2016, 38% y el 2020, el 17%. Es insólito. Eh, Optan, todo, o sea, es preferible, la mayor opción es porque Chile sea una sola nación, el 54%, y reprueba el uso de la fuerza desde las comunidades para obtener tierra el 65% de la población, y solo mapuche el 59%. Entonces, yo te Oye, digo, por Dios, que hemos sido engañados o alterados, modificados por un pequeño mundo. Dale, Erika. Erika, oye, sí, Luis Felipe, mira, respecto a lo que tú estás diciendo, creo que uno de los temas más impresionantes que arroja la CEP es que solo el 12% Exacto. estaría por la plurinacionalidad. El 12% del total del pueblo mapuche estaría encuestado, estaría por la plurinacionalidad. El resto está por la multiculturalidad. O sea, que seamos un solo país con ciertas diferentes culturas, pero por la plurinacionalidad el 12%. Entonces, ahí está una de las respuestas a preguntas que hemos hecho varias veces en el programa. Cuando el 18 de octubre ocurre el estallido social, no fue una de las demandas sociales o dentro de los derechos sociales que se exigían un Estado plurinacional. Este fue un gol, pero grande, que se metió en la convención de parte de un grupo de convencionales y da la casualidad que a quien supuestamente beneficia es el pueblo mapuche, que es dentro de los pueblos originarios el que mayor cantidad de población tiene, que el 12% solamente esté de acuerdo con esa opción. ¿No les parece extraño a ustedes? No, insólito, o sea, Ese bueno, es el ahí uno dato, claro, ese es un dato se fuertísimo. da, se da cuenta del engaño que fuimos víctimas por el constituyente, y la verdad que la casa de todos terminó siendo la casa de muy pocos. sí, Y yo pero ¿saben encuentro, qué? discrepo. Yo le encuentro toda la razón a lo que ustedes dicen, pero a No mí te lo puedo que creer. me salta como fusible es que las políticas públicas en Chile no pueden depender de la encuesta CEP. Y aquí yo creo que hay una deuda gigante respecto a mediciones como por ejemplo el censo. Porque el censo básicamente lo que busca no solo es decir la cantidad de personas o digamos cuantificar la cantidad de habitantes que hay en Chile, que pareciera que eso es lo único que hace. El censo recoge mucha información Mucho. y esa información se tiene que utilizar por el gobierno de turno o por los gobiernos para atacar políticas públicas. Entonces, pregunto yo desde la modesta ignorancia, ¿cómo es posible que tenga que ser el Centro de Estudios Públicos el que te arroje cosas tan importantes como, por ejemplo, esto que estamos hablando? Por ejemplo, porque pueden haber muchas más. No, te Entonces, encuentro toda la razón. cuando tú ves una encuesta y tú ves una propuesta, bueno, el ciudadano con estas cosas lo único que hace, creo yo, es que queda absolutamente perdido, queda entre Tongoy y los velos. Porque se supone que estos datos tienen que estar disponibles y no lo están, o si lo están, están distorsionados. Entonces, no sé, ya a mí me sorprende de nuevo, no, tal vez no es la palabra, siento que otra vez estamos como en pelota. No, A yo te 30 encuentro, días de. yo estoy impactado conmigo mismo porque estoy encontrando muchas veces la razón, pero hay algo que está mal en mí. Mañana voy al psicólogo, pero bueno, esta vez te encuentro la razón y Un la verdad equipo que... multidisciplinario va a tener que Ya. verte, Sí, claro. sí, sí, en realidad el problema es más que psicólogo. Ya. A Más lo que mejor hizo Ay, pastilla al ay, tiro, ¿ah? ay, ay, ay. Pero efectivamente hay algo que estamos haciendo mal, y uno se da cuenta de que el grupo Los Gritones, que es muy inferior en cantidad
al grupo de los silenciosos, hacen que las políticas públicas se hagan por las minorías y no por la mayoría. Y yo estoy totalmente de acuerdo de que tenemos que integrar y respetar a las minorías, pero no puede ser que las minorías son las que gobiernen. Y estamos viendo que está pasando eso. Sí, igual entra también en tela de juicio. Yo sé que cada encuesta tiene su metodología, pero encuestar y medir la opinión de un pueblo mapuche que tiene una característica peculiar de no tener una organización político-social unificada, sino que cada uno también se va subdividiendo en distintas partes del pueblo mapuche. Me parece complicado. Yo también quisiera solicitar transparencia respecto de ello y cómo contrastar los resultados que se dieron con las personas a las cuales se encuestó. Claro, por eso, porque ahí tú corres el riesgo justamente de que tenga que ser una encuesta la que te arroje esto, pues, Matías. Y como tú dices, claro, ese es otro de los elementos que uno puede poner en la discusión. ¿Qué tan válida es o qué tan inválida es? Entonces, claro, esto generalmente ocurre desde el lugar donde tú estás parado. Bueno, me imagino que los países funcionan justamente con otras materias, o sea, de otra forma, recabando información y levantando datos de otra manera, evitando justamente esta interpretación o estos eventuales sesgos, ¿verdad? Claro, el tema, Felipe, es que yo digo, por ejemplo, cuando la encuesta CEP se refiere al pueblo mapuche, pero en realidad uno podría reconocer quizás 10 pueblos mapuches que se subdividen con distintos pensamientos. ¿Cómo catalogaron un todo para ellos al momento de hacer la encuesta? Ahí me despierta mucha duda, porque claro, cuando es una encuesta hacia los chilenos en general, tienen su patrón de error, su porcentaje sobre el cual trabajan, pero en este caso es novedoso, no conozco otra encuesta que se haya dedicado a ello. Claro, porque como suele ocurrir en esto, y yo sé que a Luis Felipe Mujica no le gusta que le digan eso, pero Ya las cosas partimos, no son como íbamos uno tan bien, quiere. íbamos tan bien, íbamos tan bien. Íbamos también. Los datos hay para todo. ¿Sí? Datos hay Oye, para todo. yo te Sí. encuentro razón, Felipe, en cuanto a que una encuesta de un centro de estudio no puede o no debiera ser el insumo para generar políticas públicas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Yo hago el punto a la noticia que nos traía Luis Felipe y lo que yo mencionaba de este 12%, porque por lo menos a través de esta encuesta se nos abre un canal de información que no manejábamos. ¿Por qué lo hago notar? Obvio, Porque obvio. nosotros, los ciudadanos que no estuvimos en la convención, la gente común y corriente, la gente de a pie, cuando escuchan lo importante que es la plurinacionalidad, lo importante que es la demanda que tiene los pueblos originarios, ¿cierto?, de ser reconocidos como una nación dentro del país, la gente lo cree, lo cree. Entonces tú no tienes un parámetro para contrarrestar esa opinión. Y hoy día el Centro de Estudios Públicos pone en la palestra de alguna manera el tema y dice, hey, por lo menos en los Al menos lo encuestados, contrasta. claro, en los encuestados el resultado es este. Ahora usted Claro. podrá creer o no creer lo que dicen los convencionales porque ese no es el tema es que la gente hoy día del pueblo mapuche encuestada, el 12% está de acuerdo con esta política o esta propuesta constitucional. Ya, ¿tenemos más noticias positivas, Tocayo, no? Oye, que Sí, por hemos supuesto, hablado. por supuesto, por Qué supuesto. velocidad le imprimimos este programa. Prácticamente es un dato que baja el quórum para la reforma de la Constitución del 2005 a 4/7. Ya fue aprobado, falta, ahí corrígeme Matías, porque es un tema procesal, ya de publicar y Sí, promulgar y que entre en vigencia, pero se llegó al consenso. sí. Entonces ya estaría, y eso significa, y ojo, esto funciona así, solo si se gana el rechazo, que yo no lo había ¿Cómo? captado, sí. Esto fue Claro, aprobado, sí, absolutamente. o Claro, porque sea, si gana el apruebo en la Constitución del 80, claro, en estricto rigor, no. no, Hay si un tema ahí de normas perdón, tocayo, transitorias. lo corrijo, la Constitución del 80 hace mucho rato que no corre, la que corre es Bueno, el del para mí es la del 2005. 80, pues, para usted es Ah, la del bueno, 2005. no, para mí es la de 1928.
25, 1925. 25, perdón, 25. No, no 25. tiene nada que ver la constitución del Sí, 25 pero con la del no, 80. pero por po. supuesto, No, pero- no, pues sí, estamos Pero hablando claro, claro, que de una lo aquí lo mismo. que se constitución, po. modifica ahí hacia los 4/7 es la regla de quórum de la Constitución vigente. Por Claro. eso Tocayo, sí, están en Tocayo, ya que apruebo. entró en esta discusión, ¿cuál es el número de su casa? No diga dónde vive porque no le estoy viendo eso. ¿Cuál es el número de su casa? El número. 2030. Perfecto. Si usted le hace un pequeño cambio, le hace un gran cambio a su casa, ¿el número de su casa cambia? No tengo más preguntas, señor juez. Oye, me No, salvó el es invitado, una, ¿ah? Me salvó es el una invitado. pregunta Me absolutamente salvó el- distorsionada. Parece hecha por un periodista. No, Exactamente. Oye, me acordé de ti Sí. con lo que dijo la presidenta del Comité de Ética del Colegio de Periodistas, que ella Qué no nos ingenioso, deja Felipe. hacer preguntas largas. Mira qué increíble Sí. cómo coincide el tocayo. Usted debería estar en Colegio de Periodistas, tocayo, ¿ah? no, Ingenioso después de, Felipe oiga, Vidal, tu si a pregunta usted arriba al si a callo usted, sin si a usted Tocayo lo sin derecho pongo a en el réplica. comité de, si lo pongo en el comité de ética, yo soy periodista, no hay problema. ¿Ah? Porque lo que menos Oiga. tengo yo es ética. Bien. Eso está claro. No, yo soy un pobre obrero nomás, un pobre y modesto obrero. Está el Guaso Pérez Hola, hola. integrándose No. al programa, que les quiero presentar al co-conductor de este programa, Mauricio Pérez. Mauricio, usted tiene la palabra. ¿Cómo No, tenemos estamos? un invitado. ¿Cómo estamos, Tenemos un Felipe? invitado. Pero primero, como siempre, las mujeres. Doña Erika, qué gusto verla. Dios, Oye, pero si nosotros ya Mauricio, saludamos muchas ya, tú gracias. estás aquí para igual, presentar a don un Matías invitado, también. viejo. Felipe. Es No que te lo que subáis pasa al es que el chorro, invitado no te lo pones presentó chorro, mucho vos. mejor tú que yo, po. Ah, no. ¿O querés que lo haga yo? Arquitecto de la Católica Oye, del Paraíso, entremos rapidito con el invitado, que hay un montón de preguntas que Bueno. hacer y tanta información que traspasar. magíster en Desarrollo Urbano de la Universidad Católica, director de la Fundación Espacio Público, profesor de la planta de Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudio Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad de Stanford. Está con nosotros Iván Poduje. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Me escuchas? Perfecto, fuerte y claro. ¿Qué tal? Muy bien, hay que actualizar el currículum porque ya no Hay soy que profesor de la Católica, Hay que actualizarlo. pero Se eso borra, ha se pasado. borra, se borra. ¿Cómo Ya no están está- ustedes? Muy bien, pues ¿y tú? ¿Y Bien. dónde estás haciendo clase, Iván, ahora? Solo en Stanford. Toma, Toma esa, ¿qué ¿eh? te parece? ¿Qué tal? No te he visto por el, tú sabes que con Iván somos vecinos, ¿ah? No te he visto por el barrio caminando, Iván. Iván camina harto, ¿ah? Camino mucho. Es que Yo lo veo en está auto. Yo cuando voy en auto lo veo caminando. Bueno, él predica lo que practica, así que muy bien Exacto. por él. Exacto. No, yo no tengo ningún problema con la gente que anda en auto. Son otros los colegas que tiran, digamos, no sé, pues se ponen en un pedestal. No, yo no manejo hace mucho tiempo y efectivamente camino mucho, pero estaba en Francia, Felipe. Ya. Así que ya estoy en Chile de vuelta, tuve un año semisabático. Así que eso, pues, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, Erika. Luis Felipe, la Erika, Hola, Mauricio y qué Matías gusto. tienen mucho que preguntarte, pero de la Sí. contingencia, pero yo te quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con eso, muy cortita nomás. ¿Es correcto, y te lo pregunto a ti, que eres arquitecto, en fin, y magíster en desarrollo urbano, es una buena manera de conocer los barrios y las ciudades caminando? ¿Es una, Es la mejor forma. ¿Es la mejor manera? ¿Y por qué? Es la Si mejor nos puedes forma. contar. Es la mejor forma porque, mira, primero, cuando tú te quieres comprar una casa o comprar un departamento o quieres conocer una ciudad, hay que hacerlo caminando, porque solo caminando tú te das cuenta de dos cuestiones que son fundamentales. Primero, el estándar del barrio, cómo se mantiene el barrio, se mantiene cuidado o no cuidado, si están lugares abandonados o no abandonados, si hay muchas casas desocupadas o no hay muchas casas desocupadas. Eso solo se percibe caminando, ¿ya? Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, que es muy importante, son los servicios que tú tienes a la redonda, Claro. y que en un auto nunca los vas a ver, porque tú en un auto siempre haces una ruta directa de origen a destino. Cuando caminas, tú recorres, no circularmente, porque las ciudades son manzanas, pero recorres radialmente y tú puedes ver, por lo tanto, los servicios que hay, las plazas que hay. Es mucho más eficiente para conocer un barrio, la mejor forma. Ya, estamos con Iván Poduje. Luis Felipe Mujica arranca con la pregunta. No, yo en la misma vida tuya, fíjate que yo tuve la experiencia y la gran oportunidad, y la verdad que lo agradezco mucho, de haber conocido
al fundador del Copelia, don Jack Bellenan, que en paz descanse, muy amigo mío, y que llegó a Chile el año 48. Y él fundó el Copelia en Providencia, en Lyon con Providencia. Pero previo a eso trabajó en el Hotel Carrera, en el Crillon, se llamaba en ese minuto, y caminó Santiago. Caminó literalmente Santiago para ver para dónde iba la cosa. Y al final llegó a la conclusión que Santiago crecía hacia arriba, hacia Providencia, o a Independencia. Y estuvo en la duda, mira tú. Y finalmente dijo, no, ¿sabéis qué? Yo creo que va por Providencia. Y llegó a donde terminaba Providencia, que era en Lyon. Y ahí se instaló en un localcito, en donde instaló una panadería, pastelería, y ahí partió el Copelia, que terminó lo que terminó. Bueno, en los años 70 fue grito y plata con todo lo Grito y de plata. helado y qué sé yo. Y después finalmente creció, la vendió. Pero hace mucho sentido a lo que tú dices. Ahora, la verdad que yo te vengo escuchando y leyendo hace mucho tiempo, y tu insistencia en que si queremos tener un país más socialmente civilizado, no sé si es la palabra exacta, pero culto, tenemos que hacer ciudad. Y me ha tocado, afortunadamente, por distintos motivos, viajar bastante. Y claro, si uno compara la ciudad, lo atractivo de la ciudad de París, de Roma, de Madrid, de Barcelona, se da cuenta uno que los espacios públicos son salvajes. Yo tuve un hijo que vivió en Madrid y su jardín prácticamente le quedaba 3 cuadras, era el Parque del Retiro. Y él estaba impactado de la vida cívica que ocurría ahí. Él vivía en un departamento de 30 metros cuadrados, no tengo idea, una cosa, porque eran carísimos y él tampoco tenía muchos recursos, pero toda la gente, el jardín era esos parques. Y aquí nos hemos preocupado relativamente poco. Ahora, es cierto que si tú vas en Santiago los fines de semana al parque forestal, al Parque de los Reyes, hay gente, ha ido decayendo mucho y no sé si lo vamos a recuperar y si hay conciencia de las actuales autoridades de recuperar esos espacios. Plaza Italia es una tristeza enorme y te habla la caída cultural que hemos tenido. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Bueno, déjame tomar el último punto, Luis Felipe, porque creo que es bien central lo que tú señalas. Ha habido un declive. Lo normal y esperable en cualquier país es que tú te desarrolles a medida que avanza el tiempo. Y eso es lo que hizo Chile, ¿cierto? Y lo hizo sostenidamente en los últimos 40, 50 años. Y lo que hemos observado nosotros del año 2019 a la fecha, luego del estallido, es un declive muy importante en la calidad de los espacios públicos, en su seguridad y en su, digamos, nivel de mantención, ¿ya? Y tú tocaste dos casos que son bien emblemáticos. El Parque Forestal y el Parque de los Reyes son hoy día lugares inseguros. Son lugares donde hay narcotráfico, son lugares donde hay asalto, delincuencia, donde hay personas viviendo en situación de calle que generalmente tienen problemas de adicciones o problemas de enfermedades mentales que molestan a los peatones, hay mucha agresividad y eso no existía antes. Y ahí tenemos un problema. Tu segundo punto, ¿están las autoridades al tanto? Cero. La alcaldesa Iracy Hasler va a los matinales y no es capaz de explicar ni una sola medida concreta para reducir la violencia, la inseguridad y la falta de mantención que hay en estos dos parques que te comento. También en el Parque Almagro. Termino con esto, Luis Felipe. Hoy día nosotros estamos trabajando, ayudando a los vecinos de la Comuna de Santiago, que tienen una organización que se llama Santiago se Levanta, que están en el barrio San Borja, en la llamada Zona Cero. Yo escribí un libro del tema, conozco en profundidad lo que ocurrió ahí, la locura que ocurrió ahí, la barbarie que ocurrió ahí. Y estamos trabajando con estos vecinos, y el problema hoy día de tráfico de droga lo tenemos en la plaza Yungay, la Roto Chileno, en la Plaza Brasil, en el Parque Almagro, en el Parque de los Reyes, en el Parque Forestal. Han asesinado gente en el Parque Forestal, cosa que no ocurría nunca. Entonces estamos con un retroceso y un declive que no merecen nuestros hijos,
ni no merecen los vecinos de Santiago, ni de regiones. Y eso es lo que a mí personalmente me tiene más hoy día ocupado. ¿Cómo se soluciona? Bueno, las soluciones podríamos dividirlas en dos puntos, pero la primera es subir el costo de destruir. Tú cuando yo estuve en París, ahora un año viviendo, si tú en París rayas un monumento histórico, te pasan una multa de 25.000 euros y puedes estar 3 años en prisión. Y te agarran los inspectores. Los inspectores de la Municipalidad de París son tipos o mujeres con especialidad en reducir personas, en defensa personal. Tú, si te pones violentos con ellos, tocan un timbre y en 3 minutos llega la Policía Nacional de Francia. Armados. No se jode con la Policía de Francia. No se jode con la Policía de Nueva York, ni de Berlín, ni de Copenhague, ni de Ámsterdam. Lo primero que tienes que hacer tú es recuperar el orden público y subir el costo de vandalizar. Si tú no haces eso, es imposible que recuperes nada. Y lo segundo es hacer un plan de intervención que escoge los focos, que son los más deteriorados, que hoy día con los vecinos los tenemos claros, son 17 puntos solo en la comuna de Santiago, porque en otras comunas también hay, y en esos puntos tienes que hacer intervenciones, y si las vandalizas, las tienes que volver a arreglar, y volver a arreglar, y volver a arreglar, e inyectar actividad. Tercera clave, traer de vuelta a los privados que se han ido, las empresas que han cerrado, las oficinas que se han ido. El daño que ha generado la violencia en capital humano nos va a costar décadas recuperarlo. Décadas. Con Felipe somos vecinos, el Bar Nacional, emblemático, se fue al centro, se instaló en Isidora Goyenechea. Ahí está. Entonces lo que hicieron estos tipos, que destruyeron la ciudad, fue acentuar la segregación, y podemos hablar después de lo que hicieron en la periferia, que es una brutalidad. Pero sigue en el centro el Bar Nacional, ¿ah? Pero no con la calidad, Felipe, que No, tenía claro. antes. Sí, Se claro. fue corriendo. Ahora, yo me quedo con el Bar Nacional del Centro y el Ciros también, ¿ah? Pero ese ya es un comentario gastronómico el que estoy haciendo, no tiene que ver con un comentario de ciudad, estoy hablando del producto mismo, digo. Pero si tú piensas el esfuerzo que se hizo para recuperar el Boulevard de la Plaza de Armas, Ah, claro. donde están los restaurantes, ¿cierto? En los antiguos portales. Sí, pues en el Ese portal esfuerzo fue Fernández Concha. gigantesco. El Fernández Concha y el portal Bulnes. Se sacaron las carteras que había ahí, fue muy polémico. Se remodelaron los paseos, se remodeló el Paseo Estado, el Paseo Bandera, que fue el último. Hoy día Sí. tú vas al Paseo Bandera y está vandalizado entero. Sí, claro. Lo que fue, hasta hace 3 años, un hito turístico de la ciudad. Se han ido oficinas de abogados, las pocas que quedaban, se han ido a sedes matrices de algunas empresas, se fue el Banco Santander. Eso es muy malo para una ciudad. Y comercio, Es además. muy malo. Bueno, Iván, está con nosotros de Campo Duque. Vamos con la Erika Muñoz, después Matías, que levantó la mano, Mauricio Pérez, y después voy con Matías Moreno. Dale, Erika. Sí, oye, yo lo escucho la pregunta de Luis Felipe. Iván, primero un gusto poder saludarte, un honor estar compartiendo un programa contigo, pero yo quiero ir de lleno al tema que a la gente un poco le interesa hoy día en la actualidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que muchos de nuestros auditores y de la gente que nos sigue en el programa, se vio hace unas semanas atrás en la televisión, ¿cierto? En un programa donde se habló por esta propuesta constitucional. Hoy día no podemos dejar de lado eso en la conversación porque es fundamental. La gente quiere informarse, la gente quiere saber, los tiempos en la televisión son cortos, en la radio también, por eso voy a ir de lleno a la pregunta. Yo leí el informe que ustedes hicieron, una investigación, me parece, respecto a todo el territorio que tendría que ser, ¿cierto? En este caso, la reivindicación de los pueblos originarios, restituido, o como le quieran poner, ¿cierto?, a los pueblos originarios. Una de las cosas que a mí más me impactó fue la cantidad de territorio de Padre Las Casas, que tendría que ser restituida. Eso yo encuentro que es impresionante, porque esa comuna hoy día obedece a poblaciones de gente de clase media, poblaciones, colegios, CEFAM, y gente vulnerable, que en el fondo hoy día está muy complicada con este tema. Ellos ya han hecho manifestaciones también al respecto en
la novena región, producto de todo lo que se viene con esta propuesta. ¿Tú nos podrías contar un poco el riesgo que conlleva más allá de lo económico? Porque tengo claro que se viene el programa, se habló de cantidades de dinero, de lo que costaría en plata quizá, que es una cosa impensada, pero el costo que tendría para la vida de las personas, de los ciudadanos, en los lugares donde se debe restituir todo ese territorio del resultado del informe que ustedes hicieron. Bueno, primero contemos lo que hicimos brevemente en el informe. Nosotros ubicamos los títulos de Merced, que son los que la CONADI tiene asignados simbólicamente o de hecho, porque no están, los títulos de Merced no son títulos de dominio, pero los tiene asignados a comunidades indígenas, son 650.000 hectáreas, y lo que dice la Constitución que esa tierra, la tierra indígena, que son esas 650.000 hectáreas, más los comisariatos, que son 400.000 hectáreas más, tienen que ser devueltas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esto lo hicimos para la tercera, hay que decirlo. La idea fue del área de investigación y datos de la tercera. Ellos nos dijeron, mira, esta situación, tú puedes ver cuánta gente se vería afectada, y lo hicimos. Y como dices tú, Erika, en Padre Las Casas el 72% de la población está sobre títulos de Merced. Hay viviendas sociales sobre títulos de Merced. El municipio está sobre título de Merced. Hay consultorios, supermercados, viviendas de subsidio. Entonces uno dice, ¿qué lógica tiene haber permitido, por una parte, que la ciudad creciera con un plan regulador, con viviendas que el Estado ayudó a financiar en sectores que se supone estaban asignados a pueblos originarios? Primera pregunta que surge. Segunda pregunta, ¿cómo vas a restituir esa tierra si viven hoy día 450.000 personas? Esto pasa en Temuco, un tercio de Temuco, en Pitrufquén, pasa en toda la localidad de Coñaripe, en toda la localidad de Licanray, en un tercio de Pucón, en un 20% de Villarrica. O sea, estamos hablando de un terremoto social. Si tú llegaras a restituir esa tierra, no se puede restituir. Es inviable. Lo que yo encuentro improcedente, irresponsable, es que la Convención Constitucional anuncie esta medida y deje en vilo a todas las personas que viven arriba de un título Merced, que ahorraron cada peso, que compraron bajo las reglas que el Estado le dio, y que hoy día están en una incertidumbre que, más encima, con lo que dijo el ministro Jackson, en el caso de ser expropiados a un precio justo, que distinto al precio de mercado, les podrían pagar menos por su casa. Es una brutalidad, es una irresponsabilidad, Erika, y creo que es uno de los temas más complejos que tiene la nueva Constitución. Estamos conversando con Iván Poduje. Mauricio Pérez, perdón, Iván te quiere preguntar, después va Matías. Iván, un poco por tu experiencia, y también lo sacaste a colación un poco lo que dijo ayer el ministro Jackson. La expropiación actualmente en la Constitución vigente resguarda primero el precio comercial, según peritos, el cual, como es un daño al patrimonio de la persona, porque al final puede ser tu casa, un trabajo, una empresa, te tienen que dañar devolver el daño provocado. E incluso tú puedes ir a los tribunales a defenderte si no estás de acuerdo, pero Sí. siempre está en esa línea. ¿Cómo queda hoy día el derecho de propiedad sobre ese punto? Eso en la primera pregunta. Y lo segundo, si podéis también cortito, en el tema de lo que es vivienda, el tipo de vivienda que se le ofrecería, entre comillas, a los ciudadanos. En Chile hoy día la gente está acostumbrada o a trabajar y esforzarse y comprársela, o postular, ahorrar platita y con subsidio, o en algunos casos gratuitamente se la entrega al Estado. ¿Cambia también esas dos figuras, tanto la expropiación como el tema de la vivienda? Respecto a lo primero, yo no logro entender por qué se cambia un mecanismo que permitió expropiar miles de terrenos para hacer la doble calzada de la Ruta 5, para hacer la Autopista del Sol, para hacer 5 líneas de metro. En los últimos 40 años se han hecho una enorme cantidad de obras públicas con un sistema que le permite a la persona que el daño patrimonial sea efectivamente pagado, con un valor de mercado. Y como tú señalas, yo he sido perito de expropiación. Cuando no hay acuerdo, vas a un tribunal y tú los antecedentes que pones sobre la mesa el juez son precios de mercado.
Entonces, con eso tú reduces la incertidumbre y la discrecionalidad, porque usas tasaciones y transacciones. Yo no entiendo por qué cambiaron eso. Es una idiotez completa. Le mete un nivel de incertidumbre gigantesco a la gente, no solo en la macrozona sur, en cualquier parte. ¿Qué es esto de pagar el precio justo? Y lo mezclan con el Código Penal, que yo no soy abogado, pero esto es muy simple, Mauricio. Si el Estado de Chile siempre ha pagado a precio de mercado, no hay ninguna razón para que cambie eso ahora. Y la razón que dio Jackson en su live es una razón impresentable, que es el caso de la burbuja de la crisis subprime. Es realmente vergonzoso, ¿ya? Por tanto, le den una explicación al país. ¿Qué significa el precio de mercado? ¿Por qué se están cambiando ahora las reglas del juego? Tienen que explicarlo. Y sin todas estas vueltas que se dan. No, muy simple. ¿Por qué no fue precio de mercado? Tiene que ser precio de mercado. Segundo tema. En Chile, casi el 67% de los chilenos son propietarios de su vivienda, ¿ya? Hace 10 años era sobre el 70%. Lo que ha ido pasando es que debido al aumento en el alza, o sea, al aumento en el precio de la vivienda, que suben al doble de los salarios, mucha gente se ha visto obligada a arrendar. Pero los sectores más modestos, los sectores vulnerables, siempre, hace 100 años, como lo dije en el programa Indecisos, han luchado por su casa propia. Este gobierno es el primer gobierno en 100 años que propone construir casas fiscales de arriendo, 5.000 por año. Una medida absolutamente ilógica, que va contra cualquier demanda social, que está copiada de los modelos que se usan en Alemania, en Berlín y en Barcelona, que han hecho crisis, que es la vivienda fiscal. El único caso que había era lo que hizo Jadwe en Recoleta. Recoleta tiene un déficit de 9.000 familias sin casa y la inmobiliaria popular de Jadwe resolvió 120 de 9.000. Esos son los departamentos de la inmobiliaria popular de Jadwe. Y ahora agregar 100 más. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en su momento, cuando se habló del derecho a la vivienda, muchos insistimos en que fuera derecho a la vivienda propia, cosa que existe en Suecia, que existe en Finlandia. ¿Por qué? Porque a diferencia de Berlín o de Barcelona, en Chile la vivienda propia es la principal motivación de las familias. Entonces tú vas a hacer cambios, pon que sea el derecho a la vivienda que no existía como vivienda propia. Bueno, Cantuarias et al, con otras constituyentes, hizo una indicación. Se la rechazaron. La indicación decía que la Constitución garantice el derecho a la vivienda propia. Se la rechazaron. En paralelo sacan este proyecto 5.000 viviendas fiscales por año y el presidente remata todo esto diciendo que hay que cambiar el paradigma de la vivienda propia a la vivienda digna. ¿Pero por qué? ¿De dónde sacó el presidente que una familia modesta que ha ahorrado cada peso por 10 años va a poder tener dignidad si no es propietario de su casa? ¿Qué le va a pasar cuando, si le dan una casa fiscal, va a depender de un político de turno? ¿Por qué están haciendo 5.000 casas fiscales por año? Ese fue mi punto, Mauricio. Creo que es una... Sobre eso, solamente para cifras de construcción, que tú también lo tenías al día. Después del terremoto del 2010, perdimos 240.000 viviendas, ¿cierto? Si no me equivoco. Y creo que en 4 años logramos construir y entregar, no sé si con subsidio o sin subsidio, me puedo equivocar, 220.000. ¿Por qué 5.000 por año? O sea, totalmente al revés. O sea, con el déficit No, que pero 5.000 por año arrendadas. Por eso te digo, además, o sea, la lo que pasa posibilidad es que, de acceder es difícil con ese ritmo de construcción. En el terremoto se perdieron 220.000 viviendas, 100.000 totalmente derrumbadas y 100.000 que requirieron reconstrucción parcial. Reparación. Claro, reparación. Lo que hizo el Estado en 4 años fue reconstruir las 100.000 que se cayeron y reparar las otras 100.000, pero además seguir con su programa regular, que eran como 40, 50.000 viviendas por año. Hoy día nosotros estamos construyendo 60.000 viviendas por año. El presidente se comprometió en 4 años a hacer las mismas 60.000 y agregar 5.000 viviendas fiscales de arriendo. Yo no entiendo la lógica cuando tenemos un déficit de 650.000 viviendas, ponerse a hacer viviendas fiscales de arriendo que nadie va a querer ocupar.
tú comprenderás que, o sea, y más encima con el modelo de hardware, que es un modelo que tiene una alta probabilidad de captura política, porque lo van a manejar los municipios. Eso es muy peligroso. ¿Por qué están haciendo eso? Yo no tengo ninguna explicación lógica. Estamos conversando con Iván Poduje. Matías Moreno quiere preguntar y después vamos con Luis Felipe Mujica. Dale, Matías. Ya, mucho gusto, muy interesante la entrevista, te agradezco la información. Ahora, la guinda de la torta sería que el arriendo de estas casas fiscales fuese a precio de mercado, a diferencia de la expropiación. Pero bueno, esa es la Bueno, cuota. Matías, déjame interrumpirte ahora, es que, Sí. es que estas son las estupideces que ha hecho el gobierno y los constituyentes. ¿Sabes cómo se llama el programa? Arriendo a precio justo. Y la expropiación a precio justo. Y los balones de gas a precio justo, que es distinto al precio de mercado. Claro. Pero dicen que el precio justo te van a expropiar. Entonces, para que tú veas por qué confunden a la gente. ¿Cuál es el sentido de confundir si la propiedad... Y dale, por favor, sigue tú, porque son Sí, cosas sí, que... el justo precio sobre todo siempre ha estado sujeto a interpretaciones y es una lástima que en materia de expropiación ahora se esté yendo por este lado. Yo quería tratar dos tópicos. Primero, uno de carácter informativo respecto a lo que conversabas con Luis Felipe Mujica en respuesta a la carencia de seguridad pública, y es que el día 2 de agosto estuvo la subsecretaría del Ministro del Interior en la sesión de seguridad pública en comisión en el Senado, y van a aumentar para el 2023 en 36.000 millones de pesos el presupuesto a policías y demás, pero solo organizados en macrozona norte y macrozona sur con el proyecto de ley antinarcóticos. Nada queda en el centro del país. Y ahí parece que se va diluyendo un poco este sueño de tener una ciudad más segura, que como tú bien señalas es muy necesario. Pero a lo que yo quiero apuntar mi pregunta, terminando esa información, es respecto de algo que también está en boca de todos los chilenos, que no tiene que ver con el proceso constitucional del plebiscito de salida, sino con la resolución ordinaria sobre la cual actúa el SAC respecto de las parcelas de agrado y esta prohibición de subdividir como antes se realizaba en 5.000 metros cuadrados en predios rurales. ¿Me podrías dar tú comentarios como profesional respecto de esto? Porque para serte franco, yo que me dedico al derecho inmobiliario y varios colegas más estamos sumamente preocupados. Mira, hay que ver el día en que el ministro de Agricultura habla, porque un día dijo que la iba a eliminar, que se acabó la chacota. Otro día dijo que iba a evaluar, y después dijo que en realidad iban a ser ciertos casos y no otros. La parcela de agrado, ¿cierto? Para todos los que trabajamos en esta área, es una subdivisión en terrenos de media hectárea que tiene la gracia de hacerse fuera de los límites urbanos en sectores cercanos a las ciudades, ¿ya? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, caso concreto, en los lagos del sur, particularmente en Frutillar y el caso más dramático, ¿cierto?, es Puerto Varas, estas parcelas han ido avanzando y como no tienen alcantarillado ni aguas lluvias, ni tienen tampoco agua potable, funcionan con pozos, ha sido tan alto el crecimiento que ha generado una presión que cuando hay mucha lluvia hace que se rebalse el agua servida hacia los lagos. Entonces hay casos puntuales, que son estos tipos, donde la parcela de agrado está generando problemas. Puerto Varas, Yanquihue, Frutillar. En el resto del país, la parcela de agrado es un barrio más, en Talca, en San Javier, en Curicó, en Santiago, Chicureo. Por lo tanto, cuesta entender cuál es el alcance de la medida. Ahora, yo diría, Matías, que como ya se demostró que los propios ministros tienen parcelas de agrado, porque, ojo, tú eres abogado, no sé, pero los que son abogados saben que la ley no tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, si se prohíben las parcelas de agrados ahora, se van a prohibir para los futuros proyectos. Si tú tienes tu parcela ya aprobada por el SAC, quedas con ese permiso. Y como se sabe que el presidente y varios ministros tienen parcela, sería poco presentable que prohibieran las parcelas completamente siendo ellos propietarios de parcela. Por tanto, yo creo que eso no va a tener futuro, no va a tener, digamos, destino, y además, con las 60 prioridades que tenemos en materia de vivienda, de ciudad, de seguridad, me parece que estar regulando ese tema es un poquito excéntrico. Estamos conversando con Iván Poduje.
Luis Felipe Mujica te quiere preguntar. Oye, Iván, bueno, un comentario respecto al precio justo. La verdad que las palabras del ministro Jackson en el fondo desnudan una mentira, porque han querido mentir diciendo que el precio justo en la constituyente o en el texto de constitución era el precio de mercado. Y sin embargo, como tú bien señalas, se ha usado la palabra precio justo para decir bajo precio en varias otras cosas. Por lo tanto, hay una mentira encubierta absoluta y aquí se desnuda. Ahora, eh, a mí lo que, pensando en el tema que hablabas tú de los títulos de Merced y qué sé yo, la CONADI ha expropiado una cantidad de tierra bastante superior, entiendo que a todos los títulos de Merced en su minuto se hicieron. Y yo he tenido la oportunidad de visitar un par de fondos que fueron extraordinariamente bien explotados y los vi después de expropiados, con gente de las comunidades ahí, en un estado de abandono total. Yo no sé si existe algún estudio que refleje cómo la recibieron y cómo la tienen, pero la verdad es que hasta donde yo tengo la percepción, bueno, y ahí Mauricio también a lo mejor tiene algo que agregar, mi percepción es de que todo lo que se ha hecho ha sido destruir agricultura de alto rendimiento y convertirlo en unos potreros baldíos, eh, pero lo hablo desde estómago porque no conozco mucho, pero los casos que yo he visto son así. ¿Tú tienes alguna idea de si hay estudios al respecto? Se nos quedó ¿Aló? Quedó congelado. pegado, ¿Señal o Iván. Ahí sí. yo me quedé pegado? Escuchaste la pregunta, Iván, ¿verdad? Sí, la escuché, la Ya, escuché. dale. A ver, Luis Felipe, mira, nosotros, ojo, no se han... A ver, los títulos de Merced son 650.000 hectáreas en estas 4 regiones. No todos han sido entregados a las comunidades. De hecho, la estimación es que se han entregado 200.000 hectáreas. O sea, faltan todavía muchas por entregar. En esas 200.000 hectáreas que se han entregado, como Temucuicúy o muchas otras localidades, efectivamente las comunidades tienen sistemas agrícolas más precarios, pero el problema central de la Araucanía y de la provincia del Mayeco es la pobreza que tienen, la falta de inversión. Los municipios no tienen inversión privada. En Freire, en Ercilla, y ahora ese drama se trasladó al Golfo Arauco, porque como los terroristas destruyeron el turismo de Quirico, del lago Nanalgo y del lago Yeuyeu, todas las inversiones se fueron de ahí. Y ahora estos tipos quieren avanzar sobre el lago Villarrica y el lago Panguipulli. Son destructores de inversión. No solo dejemos afuera el daño gigantesco que le han hecho a las familias que viven en esa zona. O Entonces hoy sea, día la Araucanía el problema que tiene es un problema de pobreza, de falta de inversión, ¿ya? Que va a ser imposible que si tú restituyes todas las tierras puedan mantener esas hectáreas, sin considerar que, como expliqué anteriormente ante la pregunta de la Erika, es completamente inviable restituir las 450.000 hectáreas que quedan porque tienes miles de personas viviendo ahí y no las vas a poder sacar. Menos con esto del precio justo que yo yo no soy tío Luis Felipe, yo creo que hay una cuchufleta, pero no sé cuál es. Ahora, lo que sí sé es que es una irresponsabilidad mayor ofrecer a gas a precio justo, que es más barato, arriendo a precio justo, que es más barato que el mercado, y decir que dan a expropiar a precio justo, que es igual que el precio mercado. Eso me parece que engañar a la gente es poco serio y es irresponsable. El arquitecto Iván Poduje, Luis Felipe, dale que se nos acabó el tiempo, así que dale con lo último. no, lo último volviendo muy atrás, digamos, pero yo he visto que hay ciudades como Buenos Aires que le entregan el cuidado de los parques a las empresas privadas. Y la empresa coloca un pequeño letrero y dice, usted está disfrutando de este parque porque Coca-Cola está trabajando por usted. No sé si exactamente esa leyenda, pero algo así. Yo lo intenté hacer acá, venderle la idea al alcalde Lavín cuando era en Santiago. Y o sea, él dijo, sí, interesante. Y yo, todo esto, una idea como yo tenía oficina y qué sé yo como un vecino más dije, quiero cooperar. A mí no me interesa, no lo iba a hacer por ningún motivo. Pero
me pidió que hiciera un levantamiento. Contraté a una persona para que me hiciera el levantamiento completo. Y para qué te cuento todos los detalles, pero al final, jurídica, me dijo, no es posible. Entonces yo digo, pero ahí se pegaron la cabeza, ahí tenía razón la isquia, pero tenía una restricción. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, hay que decir que es muy caro mantener áreas verdes. Sí, po. Hoy día con el costo de agua es mucho más caro aún. Lo que se hace en otros países son donaciones parciales a cambio de publicidad, Lima en otro caso, pero son muy pequeñas las áreas que se mantienen. En Lima, por ejemplo, en los tréboles o en los bordes de las calles, hay alguna publicidad que mantiene pero son parques chicos. Los parques grandes es casi imposible que los mantengas con publicidad, no te dan los números, ¿ya? Lo que se hace son donaciones para mantener. En Nueva York, por ejemplo, que tiene una autoridad de parque muy robusta, el Central Park se mantiene e incluso tiene excedentes, porque los neoyorquinos con más plata donan para la mantención de espacios, jardines, árboles, e incluso plazas. Pero en el caso chileno es muy difícil de hacer, porque legalmente es complejo, pero además porque es mucha plata y no da los números, Luis Felipe. No se podrían mantener como un negocio de publicidad. Pero yo me acuerdo que levanté, ya ni me acuerdo, pero bueno, tuve algo de 100 plazas en la comuna de Santiago. Y yo ya tenía colocado, no sé, un 30% de empresas dispuestas, probablemente eran las plazas más chicas, pero estaban dispuestas a colocarse, y en algunos casos decía, salvo el agua, pero el resto, el jardinero y todo el control era por la empresa. Y yo dije, oye, era una brutalidad de plata, pero una brutalidad de plata. Y sin embargo, por una traba administrativa, que son las cosas que uno le cuesta entender del Estado, no se pudo. Pero yo creo que Bueno, hay sería muchas trabas hoy día, porque eso es lo que, para terminar en el fondo, que uno le cuesta entender por qué algo que funcionaba bien como la expropiación a precios de mercado la cambian por esta rueda cuadrada y no se hacen cargo de estos temas que permitieran potenciar la inversión público-privada o, como tú dices, generar mecanismos. La ley de donaciones en sí mismo es muy compleja. Pero bueno, Felipe, tenemos claro que nuestros convencionales, o la mayoría, están pensando en un país distinto de fantasía, en la cabeza de ellos, y no se hicieron cargo de los problemas de los chilenos, y así estamos hoy día, lamentablemente. El arquitecto Iván Poduje conversando con nosotros en Carta Ciudadana. Iván, muchísimas gracias por la conversa, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Un abrazo. Cuídate Chao. mucho, que esté bien. Gracias. Bueno, y queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Cogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno el Facebook, País Lobo Prensa, paislobo.cl el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, ahí está muy bien, Radio Despierta, Radio del Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Erika Muñoz, te mando un abrazo, Erika, que estés muy bien. Chao, chao. Adiós, Cuídese. adiós, que estén Muy 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 buen bien. programa, muchas gracias, Ivana. Yo creo que el invitado daba para invitarlo nuevamente, ¿o no? Nos quedaron con Claro, pues, hartas por preguntas, supuesto. Vamos a hacer un así que focus group de los lógico. mejores invitados y hacemos uno con todos. eso. Sí, un Matías besito, Moreno, que tengan abrazo, buen Erika, que estés viernes. bien. Abrazo, Matías, Igualmente. abrazo, Guaso, abrazo, Tocayo. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos el lunes. Que lo pasen estupendo. Pórtense bien. No haga tontera, Tocayo. ¿Ah? Que estén bien. Chao, chao.